Mapas del presente. Con Ezequiel Adamovsky, la actualidad política con perspectiva histórica. Bueno, muy bien, estamos ya con Ezequiel Adamovsky. Hola Ezequiel, ¿cómo andás? ¿Qué tal, María? Muy bien, ¿cómo andan ustedes? Bien, muy bien, te cuento que estamos hoy cumpliendo 100 programas de este 2021, así que hoy le estamos dedicando el programa. Viste que cuando cumplís algún número redondo es como que da para festejar, no sé, la historia, no sé si están así, tan lineal a veces, 100 años tan puntuales, marcan cosas, pero nosotros hoy lo Sí, tomamos. claro. Y sí, la historia es muy de la efeméride. Muy, claro. Sí, de los bicentenarios, centenarios, claro que sí. Así es, así Bueno, que estamos hoy con los 100 y bueno, te escuchamos. excelente motivo de festejo, entonces. Bueno, la columna de hoy va a ser un poco en torno el debate reciente que hubo entre las posturas ambientalistas y posturas supuestamente desarrollistas. Arranco, como siempre, con algunas noticias de estos últimos días. La más resonante es la bajante extrema del río Paraná y el anuncio de que esto va a ser cada vez más frecuente, que está relacionado con el cambio climático y la deforestación en la región. También en días pasados nos enteramos por las noticias de que la Amazonia, que supuestamente es el pulmón del planeta, dejó de absorber el dióxido de carbono y empezó a emitirlo, es decir, empezó a emitir más de lo que absorbe. Y estas noticias, bueno, todas las semanas vemos noticias de este tipo. Esta semana también hubo lo de las lagunas color rosa en Chubut, contaminadas por la producción industrial de la zona. Realmente todas las semanas estamos viendo noticias de este tipo, que se repiten además hace ya décadas, hace ya muchos años que los científicos vienen advirtiendo sobre el daño al medio ambiente y los efectos que eso tiene en la vida concreta y cotidiana, y haciendo un cálculo obvio que ya debería ser novedad, es que a este ritmo de utilización de recursos naturales y a este ritmo de contaminación no es posible seguir mucho más tiempo, porque físicamente el planeta no da. No hay posibilidad de seguir extrayendo esta cantidad de recursos y contaminando de esta manera. Sin embargo, hemos visto fracasar uno tras otro todos los esfuerzos y debates políticos en torno de la necesidad de hacer algo al respecto. Todos los convenios y tratados internacionales al respecto están fracasando, y todos los países, incluyendo por supuesto el nuestro, siguen teniendo como meta prioritaria de su política pública el crecimiento económico. Parece que el único dato importante de éxito de una gestión es si crece o no crece el PBI, cuánto crece, a qué ritmo, y entonces todo el debate que tiene que ver con cómo crecer, de qué manera crecer, con qué efectos, qué nivel de daños estamos dispuestos a tolerar, es un debate que nunca llega a buen puerto, siempre con la idea de que, o con la justificación de que el crecimiento así compulsivo tiene que ver con la necesidad de solucionar el problema de la pobreza, y sin embargo la verdad es que desde la década de 1970 el crecimiento económico ha venido acompañado de un crecimiento también de la desigualdad, que en los últimos años ha sido además muy marcado, lo cual indica que todo este aumento de la producción que estamos generando como sociedad va prioritariamente a manos de los ricos, no está justificado por la necesidad de mejorar la condición de los más pobres. Hay una relación, que esto lo viene marcando bien Oxfam sobre todo, una relación bastante directa entre la concentración de la riqueza y la distribución del daño ambiental que tenemos, ¿no? Se calcula que el 1% más rico del mundo, el 1% más rico de la población mundial, emite más del doble de carbono que la mitad más pobre de toda la población mundial, y es una proporción bastante parecida a la de la concentración de la riqueza. También el 1% más pobre, más rico, tiene un nivel de riqueza comparable al de la mitad más pobre del mundo entero. Y la verdad es que la dirigencia
política no viene estando a la altura de la gravedad de esta situación. Tuvimos un debate recientemente en nuestro país a propósito de la prohibición de la salmonicultura en Tierra del Fuego, ¿se acuerdan? Hace pocos días, donde escuchamos nuevamente las mismas banalidades de siempre al respecto, la idea de que, bueno, que cualquier discusión sobre poner límites a la producción es un ambientalismo bobo, que frena el desarrollo, que impide entonces que el país acumule los dólares que necesita. Proponer cualquier límite al desarrollo productivo sería desde esta visión una especie de delito, un romanticismo, una cosa estúpida o imbécil, una fantasía reaccionaria, como si todos los datos que tuvimos en la historia reciente nos indicaran, bueno, que el crecimiento no necesariamente es desarrollo, que los dólares que acumula una empresa no necesariamente son dólares que tienen que ver con el bienestar o la riqueza de un país, y como si no hubiese actividades que, si uno hace la cuenta completa, como el caso de las actividades mineras, por ejemplo, la cuenta completa de lo que cuesta sostenerlas, no fuese en verdad dudoso que sean realmente un negocio para el país, es decir, que realmente los dólares que entran no estén saliendo en costos por otros rubros, ¿no? Y quería entonces traer hoy, para introducir en este debate, un ejemplo de la historia de nuestro país que muestra un poco los límites de para devolverles un poco el ataque o la ironía de este desarrollismo bobo, ¿no? De la repetición de promesas del crecimiento económico que finalmente no se concretan en nada parecido. Quería traer el ejemplo de nuestro país, que se embarcó en la profundización del desarrollo para el mercado internacional a fines del siglo XIX. Desde entonces, desde fines del siglo XIX, en muy pocas décadas, el efecto de la actividad humana sobre el territorio argentino dejó marcas mayores que lo que había tenido la actividad humana en todos los siglos previos. Y uno de esos efectos fue la deforestación masiva, que fue muy temprana y que continúa en la actualidad, ¿no? Primero fue desde la década de 1860 para talar árboles para los millones de durmientes que necesitaban los ferrocarriles, los postes de alambrados y corrales en la pampa húmeda, los postes para los viñedos en Cuyo y en otros sitios. Esto generó una tala indiscriminada, sobre todo que afectó a Santiago del Estero, que tenía un quebrachal centenario de una riqueza incalculable, sobre todo en la parte occidental, que fue devastado completamente y transformó virtualmente en un desierto lo que antes era un bosque muy espeso, ¿no? Esto sucedió, digamos, fines del siglo XIX, comienzos del siglo XX. Y lo interesante es que eso se tradujo inmediatamente en efectos que cayeron no sobre las empresas que producían esa depredación, sino sobre los habitantes pobres de la región, los campesinos y pastores que dependían del bosque, del equilibrio que aportaba ese bosque para su supervivencia, tuvieron que emigrar y buena parte de ellos nutrieron lo que fueron las migraciones internas que alimentaron los fenómenos de los barrios de emergencia en Buenos Aires y en otros lugares, ¿no? También en esos años se instaló una empresa que fue muy conocida, que fue la Forestal, una empresa de capitales británicos, que hizo un negociado bastante fraudulento con el Estado a fines del siglo XIX, por el cual se quedó con el 12% de la superficie de la provincia de Santa Fe. El 12% de Santa Fe fue a manos de esta empresa. En ese 12% incluidos, otra vez acá, los quebrachales centenarios que había en esa zona y también en Chaco y en Formosa. Pagaron un precio irrisorio, se quedaron con todo ese recurso para extraer tanino, y la Forestal se transformó en el principal exportador mundial de tanino. Es decir, debería ser el sueño de cualquier economista actual, ¿no? Una empresa que se transforma en la empresa líder en el mundo en la exportación de un recurso.
Y es interesante pensar un poco, o traer el ejemplo de qué pasó con esa actividad económica, ¿no? Lo que más se recuerda de la época de la forestal fueron los abusos sobre los trabajadores que produjo, ¿no? Los hacheros, en general jóvenes correntinos, también chaqueños, santiagueños, paraguayos, trabajaban realmente en una situación de desprotección enorme, sin vestimenta o sin calzado apropiado, vivían a veces en el monte, en chozas hechas de enramado, le pagaban los jornales en vales que tenían que canjear en las proveedurías de la propia empresa, con precios que ellos fijaban. La empresa era propietaria misma, además de los pueblos de la región, con lo cual si un trabajador perdía el trabajo, también perdía el acceso a los pueblos o las viviendas que pudieran tener. Controlaban la designación de intendentes, jueces de paz, la gendarmería, la policía. Era una especie de Estado dentro del Estado, y eso generó, bueno, famosos episodios de violencia política, sobre todo en el año 1921, se cumplen 100 años de lo que fue la mayor huelga que se generó entre los trabajadores de la forestal, que terminó en una matanza realmente muy, muy tremenda de varios cientos de personas y una cacería de trabajadores por los montes bastante espeluznante, ¿no? Este episodio es quizás el más recordado, pero más que por eso me interesaba traer el ejemplo de la forestal, porque si uno lee los diarios de la época, cuando se instaló la compañía, cuando sucedían estos episodios, va a encontrar argumentos muy parecidos a los que hoy se ponen en juego para justificar, bueno, la minería a cielo abierto en la cordillera, el fracking en Neuquén, la salmonicultura y todas las producciones que dañan el medio ambiente sin estar claro que dejen recursos importantes. Va a encontrar más o menos los mismos argumentos. También se prometía en esos años que la explotación maderera iba a traer mejoras de todo tipo, empleos, infraestructura, bienestar. Se usaban palabras como progreso o civilización en esos años para justificar, digamos, la necesidad de esta producción. Y sin embargo, cuando uno ve qué quedó de todo eso, cuál fue el legado de esa empresa que ocupó buena parte del territorio argentino, que fue líder mundial, que fue exportadora y demás, uno encuentra que realmente el legado fue más bien el contrario. A fines de la década de 1940, cuando se fue agotando el recurso de los quebrachales, porque se llevaban la madera y por supuesto no reponían los árboles, a medida que se fue agotando el bosque, la forestal comenzó a levantar campamento. En la década de 1960 se terminó de ir del todo. Cuando se fue, desmanteló incluso los puertos y ferrocarriles que había construido. La tierra de esa región quedó devastada, los empleos que había, por supuesto, se perdieron. La población que vivía en la zona se redujo a la mitad, es decir, se redujo a la mitad la cantidad de habitantes de esa región. Algunos de los pueblos desaparecieron por completo. Cuando se fue la empresa, quedó poco y nada de esa promesa de civilización que había traído. Y además de irse la empresa y dejar el daño que dejó, los quebrachos también se fueron y nunca se repusieron. Es decir, es un tipo de riqueza que nunca más volvió a poseer nuestro país, ¿no? Entonces me parecía que es un ejemplo lindo, bastante tremendo, para reiterar algo que ya a esta altura me parece que debería estar claro, que no cualquier crecimiento productivo equivale a desarrollo, no cualquier exportación significa una producción sustentable, no todos los dólares que entran a manos de una compañía, de un grupo empresario, son dólares que se vayan a quedar en el país, y con mucha frecuencia las promesas
que todo esto trae, bueno, son solamente eso, son promesas, ¿no? Que no se plasman en un desarrollo que beneficie de una manera apreciable al país, o por lo menos, a veces sí beneficia de alguna manera apreciable durante un breve lapso, pero los costos de ese beneficio son mucho mayores en el mediano o largo plazo, que eso es la cuenta que nunca estamos haciendo cuando debatimos estas cuestiones, ¿no? ¿Cuáles son los costos económicos? Digo, ni siquiera estoy hablando de costos como en este caso en derechos humanos, derechos laborales, costos en vidas humanas, ni siquiera introduciendo esto, sencillamente el costo económico, ¿no? El cálculo costo-beneficio, ¿no? Cuánto dinero entra, cuánto dinero sale. Ese cálculo mismo normalmente no lo hacemos teniendo en cuenta todo lo que viene luego. Es una de las cosas que el debate por la minería, la megaminería, está tratando de reponer todo el tiempo, ¿no? Si uno hace la cuenta estrecha de, bueno, los puestos de trabajo y los dólares que entran por esas actividades, la verdad que no es mucho, los puestos de trabajo son pocos, los dólares que entran tampoco son demasiados, pero bueno, uno podría decir, bueno, conviene, algo entra, adelante, pero cuando uno suma a esa cuenta que luego de que se vaya la minera, bueno, quedan esas piletas llenas de productos químicos durante años, filtrando, y todos los costos que eso va a significar para sanear ese ambiente, cuando uno hace todo el cálculo de todas las otras actividades económicas en la región que se ven afectadas, está pasando con la producción frutícola en Río Negro con el fracking, ¿no? Pierde valor esa producción, pierde mercados por estar en contacto cercano con una actividad tan contaminante. Cuando uno hace todos esos cálculos, el cálculo del costo sanitario por las enfermedades que todo esto genera, que lo paga prioritariamente el Estado, no está para nada claro que sea negocio en términos puramente económicos, ¿no? Sin hablar de todo lo demás. En relación a la pandemia, lo que está claro, más allá de que la pandemia que termina, digamos, cambiando la historia del mundo, es la del coronavirus, que veníamos de otras pandemias, como la gripe aviar, ¿no? Como el ébola, aunque no haya tocado en esta zona, que era la más peligrosa y la que más avisoraban como la que podía generar un estallido todavía peor al que estamos viviendo, pero que sí son a partir de enfermedades zoonóticas, o sea que saltan de animales a seres humanos y que se producen por la falta de biodiversidad y la degradación del ambiente. ¿Por qué en el discurso corriente, ¿no? Político, incluso electoral, en este momento ya en carrera electoral, tienen la vacuna, pero se dejó tan de lleno la causa en realidad de esta crisis, ¿no? Que es justamente el tratamiento ambiental? ¿Por qué el ambiente no forma parte de la discusión política en la Argentina? Me parece que es el gran punto ciego del capitalismo, ¿no? Discutir esto significa discutir uno de los pilares que organizan la producción bajo el régimen capitalista, que es el tipo de relación con el medio ambiente. Esto que comentaba recién, que es que los empresarios tienen la posibilidad de apropiarse de recursos que son de todos, y se apropian de dos maneras, sea para comercializarlos, como en el caso de los quebrachales argentinos, ¿no? Cortarlos, producir tanino y venderlo, pero también se apropian indirectamente contaminando un ambiente que es de todos y sin pagar ningún costo por eso. Ni el costo por el uso, ni el costo por la limpieza posterior. Es una doble apropiación. El capitalismo descansa en esa doble apropiación, la necesita que se profundice cada vez más. Y poner en discusión esto implica la discusión de base, me parece a mí, que es que nuestras democracias no nos están permitiendo llegar a tener la posibilidad de decidir sobre cuestiones que son centrales y que afectan a nuestra propia vida, ¿no? Una democracia sustantiva, una democracia de verdad, implicaría poder discutir como sociedad, bueno, a qué ritmo queremos crecer, en qué rubros, porque hay rubros en los que sí necesitamos crecer mucho, quizás rubros en los que no necesitamos crecer a una velocidad tan veloz, y otros rubros en los cuales a lo mejor es necesario decrecer, o no crecer en absoluto. Para poner ejemplos, digo, porque a veces se plantea una discusión medio banal o simplificadora de decir la gente que quiere crecimiento y la gente que no quiere crecimiento. Y a lo mejor la discusión no es sí o no,
sino realmente poder definir en qué. Por ejemplo, ¿queremos crecer en la producción, en la construcción de viviendas? Y sí, porque faltan viviendas. Necesitamos crecer mucho más rápido en ese rubro. ¿Necesitamos producir celulares berretas que al año haya que cambiarlos y estar produciendo esta cantidad de celulares todo el tiempo? ¿O sería mejor a lo mejor producir menos celulares de mejor calidad que duren más? Y bueno, a lo mejor es mejor idea producir menos celulares. Y no sé, queremos que haya gente minando criptomonedas y consumiendo una cantidad absurda de energía para hacerlo, para hacerse unos pesos, y eso no queremos en absoluto, ¿no? La discusión está en poder definir como sociedad en qué actividades queremos tener y qué ritmos de crecimiento nos parecen aceptables para cada una, en relación con qué tipo de efectos tienen. Toda actividad económica humana tiene efectos sobre el medio ambiente, no hay forma de que no tenga ningún efecto, pero como sociedad tenemos que poder decidir democráticamente qué consecuencias, qué costos estamos dispuestos a asumir, y también la discusión ética de qué consecuencias nos parece correcto dejarles a nuestros hijos y a nuestros nietos, ¿no? Porque algo puede ser muy beneficioso para nosotros, pero un desastre para las generaciones futuras, y eso también debería ser parte de la discusión. Todo esto es, me parece a mí, políticamente imposible de plantear en un tipo de organización de la sociedad como el que tenemos, que está enteramente enfocado en facilitar la acumulación de capital en manos privadas, ¿no? Me parece a mí que hay que volver a discutir desde cero cuáles son los objetivos de nuestra vida en sociedad. Si realmente queremos que pisar el acelerador para crecer el PBI todo lo posible sea el objetivo dominante, prioritario que tenemos como sociedad, o a lo mejor el objetivo debería ser otro, y en función de eso pensar realmente cómo queremos organizar la distribución de los recursos que tenemos y la apropiación de el producto de nuestro trabajo colectivo, ¿no? Gracias. Bueno, buenísimo. Clarísimo. Sí, claro, está clarísimo. Bueno, sí, ojalá. Yo soy muy pesimista, pero ojalá que no sé, que le encontremos la vuelta. La veo complicada, pero bueno. Sí, la verdad Soy que una optimista apurada, como, ok, seamos optimistas, pero no nos queda mucho más. Y de bandera cambiar o morir, como el título del libro de Noam Chomsky. Tal cual, tal cual. Totalmente. Bueno,